El objetivo de este video tutorial es aplicar la primera ley de la termodinámica a la solución de problemas. En esta ocasión desarrollaremos dos casos. En el primero hablamos acerca de un sólido que se enfrenta a una importante variación de calor, mientras que en el segundo tenemos el mismo caso, solamente que con un gas. Durante la realización de estos problemas estaremos utilizando la metodología de 4 pasos de los autores Sears y Szymanski en su libro Física Universitaria. Proceso termodinámico en un sólido. Un cilindro de cobre de 20.33 metros cúbicos de volumen cuelga de un cordón. El cilindro se calienta con un mechero de 20 grados Celsius a 90 grados Celsius. El aire que rodea al cilindro está a presión atmosférica. Inciso A. Calcule el cambio de volumen del cilindro. Inciso B. El trabajo mecánico efectuado por el cilindro para expandirse contra la presión del aire circundante. Inciso C. La cantidad de calor agregada al cilindro. Inciso D. El cambio de energía interna del cilindro. Primero identificaremos los conceptos pertinentes. ¿Qué información se puede rescatar de lo que enuncia el problema? Un cilindro de cobre de 20.33 metros cúbicos de volumen, aquí tenemos el volumen inicial del cilindro. Se calienta con un mechero de 20 grados centígrados, que sería la temperatura inicial, a 90 grados centígrados, que es la temperatura final. En el problema se menciona que el cilindro es de cobre, por lo tanto, podemos obtener de tablas el coeficiente de dilatación volumétrica beta igual a 51.0 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, la densidad ρ es igual a 8.9 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico y el calor específico C, que es igual a 390 joules entre kilogramo por grado Celsius a la menos 1. De los incisos listados podemos identificar las incógnitas. En el inciso A, cambio de volumen del cilindro delta V. Inciso B, trabajo mecánico efectuado por el cilindro para expandirse W. Inciso C, cantidad de calor agregada al cilindro Q. Inciso D, cambio de energía interna del cilindro delta U. Los principios que usaremos para resolver el problema son los siguientes. Expansión térmica volumétrica, delta V es igual a beta por el volumen por el diferencial de temperatura. Trabajo mecánico en un proceso isobárico, W es igual a presión por el diferencial de volumen. Cantidad de calor en la variación de la temperatura, Q es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. La primera ley de la termodinámica, Q es igual al cambio de energía interna más el trabajo mecánico. Densidad de masa, ρ es igual a la masa entre el volumen. Ahora planteamos las ecuaciones dependiendo de los principios y ejecutamos para obtener el resultado. El cambio en el volumen del cilindro será de 0.07 metros cúbicos. Inciso B. El trabajo mecánico efectuado por el cilindro para expandirse será de 7.07 kilojoules. Inciso C. La cantidad de calor agregada al cilindro será de 4.939.580 kilojoules. Inciso D. El cambio de energía interna del cilindro será de 493.957 kilojoules. Este primer experimento lo haremos en el laboratorio de química. Acompáñanos. Los materiales que necesitamos son Un cilindro de cobre, un mechero de gas, unas pinzas, un vernier un vidrio del reloj, y por último, una báscula de precisión. Con ayuda del vernier, ahora comenzaremos midiendo el cilindro para obtener su volumen. Este valor fue de
Posteriormente, pesamos el cilindro de cobre cuyo peso fue de 193.52 gramos. Ahora sí, comencemos. El primer paso a seguir es encender el mechero con cuidado. Después, con ayuda de las pinzas, tomamos el cilindro y lo exponemos directamente en la flama. Y ahora esperamos a que alcance una temperatura aproximadamente de 90 grados Celsius. Y chicos, también se vale cansarse y cambiar de persona. Ya que alcance la temperatura, procederemos a pesarlo para comprobar qué fue lo que pasó con su masa. No olviden que usar el vidrio de reloj es muy importante. Y ¡voilá! Obtenemos una masa diferente. ¿Pero por qué pasa esto? Esto es muy fácil. Al aumentar la temperatura del cilindro de cobre, al mismo tiempo el sistema está ganando energía. De acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein, la energía tiene masa. Esta masa es la que estamos recibiendo al final. Proceso termodinámico en un gas. Nitrógeno gaseoso en un recipiente expandible se enfría de 50 grados centígrados a 10 grados centígrados, manteniéndose constante la presión en 3 por 10 a la 5 kilopascales. El calor total desprendido por el gas es de 2.50 por 10 a la 4 joules. Suponga que el gas tiene un comportamiento ideal. Inciso A. Calcule el número de moles del gas. Inciso B. Calcule el trabajo. Inciso C. ¿Cuánto calor desprenderá el gas con el mismo cambio de temperatura si el volumen fuera constante? Para ilustrar este segundo problema, contamos con la siguiente animación. En ella observamos un recipiente con nitrógeno caliente a 50 grados. Entonces se le agrega una materia y esto lo que hace es que baje la temperatura a 10 grados. Al bajar la temperatura también reduce considerablemente el volumen, siempre manteniendo la presión constante tanto al inicio como al final. ¿Qué es lo que pasa en la animación? Bueno, esto es algo muy sencillo. Tomamos la fórmula que muchos maestros llaman como pavo es igual a ratón, que en realidad es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Y vemos algo importante. En el sistema está bajando la temperatura, así que de un lado disminuye la temperatura. Del otro solamente queda presión por volumen, pero en el problema nos dice que la presión es constante, entonces necesariamente tiene que disminuir el volumen. Identificar los conceptos pertinentes. Sabemos que el calor total desprendido Q es de 2.50 por 10 a la 4 joules. La temperatura inicial, T0, de 50 grados centígrados. La temperatura final, TF, de 10 grados centígrados. Conocemos que el gas es nitrógeno, así que de tablas podemos encontrar su calor específico a volumen constante, Cb, que es igual a 29.07 joule entre mol por Kelvin. Lo que el problema nos pide calcular es, inciso A, el número de moles del gas, inciso B, la cantidad de trabajo W, e inciso C, la cantidad de calor desprendido del gas con volumen constante Q. Los principios y ecuaciones que utilizaremos son calorimetría, esto es, el número de moles es igual al calor entre el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. La primera ley de la termodinámica, que nos dice que el trabajo es igual al calor menos el cambio de la energía interna del sistema. Planteamos las ecuaciones pertinentes de acuerdo a lo que nos piden los incisos y ejecutamos para obtener los resultados deseados. Evaluamos las respuestas y obtenemos que, del inciso A, el número de moles del gas es de 21.5 mol. Inciso B, la cantidad de trabajo es de menos 7.5 por 10 a la 3 joules. Y por último, inciso C, la cantidad de calor desprendido por el gas a volumen constante sería de menos 1.7 por 10 a la 4 joules.